¿Cómo están? Muy buena siesta. Bienvenidos a todos a Paraguay 920 en este día jueves, el 9 de julio del año 2026. Ya son las 12:58 y como les contaba hace rato, Ale, estamos con algunos ajustes técnicos, mejorando también la tecnología aquí en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Bueno, ahora ya estamos listos para acompañarles hasta las 14 horas con muchísima información y buena música. Jornada cálida ya a estas horas de este jueves, por fin se hace sentir un poco también la temperatura un tanto más cálida, 25.4 es lo que indica el termómetro de la Dirección de Meteorología a estas horas, con una sensación térmica de 26.2, la humedad es del 54% y los vientos soplan desde el noreste a 17 kilómetros en la hora. Se sigue actualizando la máxima, va a llegar a los 27 grados, dice Meteorología. Así que aquellos que sufrieron por las bajas temperaturas de la semana seguro están felices como yo. Aumento gradual de la temperatura, dice Meteorología en su reporte, y es algo bueno que quería compartir con ustedes. Bueno, hoy tenemos un invitado especial en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Vamos a hablar un poco acerca de los proyectos que tiene la Secretaría de Políticas Lingüísticas en nuestro país, y ya pasamos a saludar al director general de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la SPL, el señor Arnaldo Cascomba. Eisha Arnaldo, Baishaba, bienvenido. Jessica, muchas gracias. Un gusto estar de vuelta en este espacio. Abaiterei katureje aime penendive, se maitei mia vei magma yanderesa yanderendua peamon javi se maitei año apoyo pukakwa. Gracias por el espacio y por esta oportunidad de conversar un poco sobre nuestras labores desde la SPL. Haro, alare yujaguare porque es así, pero yuye. Hace Está pues se vender en invita viapo y ye, nadie va. si está yaneren biapo, ni ñañeja ni me apeja pepe. Ñamongu hetamba yaha huwi yaha wisa con haiti yaha huwi pe yapoba yaha sawi ñande ka tu hañi putumo pe se ñande netame ha ñande tan guarape y ka tu hamoisa con ereire he akointe ñamomba ewasu hañambo yero via pe ñanemba ete va lleva yaha ko ñamo pu yaha bote nonde goto ba epona weruta bañandebe pe va se ver un guanape ya huputu seba nya kana mape nya nemba ete hanya jau ke koi kata hongwaisa ko ereire he nya momba ewa sube nya momba tv nya nene tapure he Ha, ya, ya, ina, director. Te enviapo hoy allá, hoy por ambaite. upe ala ipona beba ha te con ereire he esta beba esa Mm. abres un frente y se abren 4 o 5 detrás heta y treimba ewite koteme ya po ayepa ha upe ipona upe ha ise ya ha ya ipu ha ya hawo hesehina ha upe ya wero horiwana ha niña ne kangu nyamba apo ya hate nondego tu ya bueno he kobako mba oñondi bepa. Hamba, epepa hoy, hina la SPL, Secretaría de Políticas Lingüísticas, va en epa la y eje de trabajo, hina hamba, la priorizaba, hina con anga, bueno. Sí, PAP Secretaría de Estado, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Geraba, PA hoy Presidencia de la República Gupe, Mena Mundo y Coaiba, PEBA Geñoiba, Petén Ley Nacional Erupibe, Java Ley 4251/10 de Lenguas Erupibe, Amo 2010, P 2011, Guigo Guatañe, Punu Hubo, Jaupera Monguare, Geñoira Monguare, Boy, en Bojapu, Getumás, Cobaco Secretaría, Petén Gendape, hoy la Dirección General de Planificación Lingüística era upepe upewibe oñeja oye güero guatamba esa pañan neñi en güera oye puruta te tapureje ko ute estado wibe pamba esa ñangare kota ñaneñi en güera reje apeba cuapoñi motenonde umiña neñi ete ja eva guaraní ja castellano ko ute guaraní y cua ese ñande peba beñe oye purubeba jape oñembo que nungaba o hubo va ecuenda ja ipe castellano ndibe o guata yo yaba hikwai umabe ayeba ja upebara pukweri oive peba pe Dirección General. Peso yo ayu Secretaría, Ministerio Cuera, Andiveja, sector privado, Andiveja Beimba, ese pega todo güero y quembe we catupe, oye por uyo ya jamamos con veña neñi ambo eje tuma, ja epe Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. Ñandene tame ya huereco 19 lenguas indígenas, peba cuapendo y queña ne guaraní paraguayo. Hetaje y se peba 19 pueblos y yo abupaba o yo jehui, ja oikotemeba vejicuay estado un henda pecuera oñangarekobo iñe'ẽnguérarehe avei ha'ekuéra heta oĩ umíva pytépe heta hemikotevẽ vañandíi kuaaha isãndaha iñe'ẽrehe año ñañangarekova'erã
hakatupe secretaría de Mbiapo oguaje hentapecuéra ha oñeha'ãhe ndivekuéra pe oñondie ojejapo varanda ha'e estado añónte oñemombe'u chuvekuéra mba'éichapa oñemba'apokuaa ha oñondive oñemba'apo ikatu hag̃uáicha ani ikangy térã ogue omano chuguikuéra iñe'ẽ ha hekópe iculturakuéra ha péicha heta mba'e ojejapo ojeju upe guive ha'eháicha la documentación ha'éva eñemono'õ ha'e tecnología rupive libro rupive oñeguenohẽla iñe'ẽnguéra rehegua marandu opaichagua ha upéicha ndavai la difusión jaikuauka ñane retãguakuérape ndahaiha Guarani añóntepe lengua indígena oĩva péva iporã avei pe población ndaha'éiva indígenape ñamog̃uahẽ ko'ã marandu ikatu hag̃uáicha ko'ẽrei rehe jaikuaa pypukuve ha pe jaikuaávo ñamomba'evéta avei pe ñane retãme jaguerekóva ha upéi ambue hetýma peichaimiha ha'épe Dirección General de Investigación Lingüística pépe ore rohesã'ỹjova'erã rojaporã la estudio lingüístico estudio científico sobre lenguas ha ma'erãpéva ikatu hag̃uáicha marandu roguenohẽva omopyenda ko'ýte planificación lingüística pe ore rohecháramo mba'éichapa Guarani ojeporu mamópa ikangy opa omíva peteĩ investigación guive ha'ekuéra ikatu hag̃uáicha omba'apo upe va'ári ha oñeha'ã omombarete oñeha'ã oipyso omba'apo joaju lo mitãndi ha opa omivarã ore rojapo la investigación lingüística heta mba'éma roguenohẽ avei nde reikuaaháicha opa ko'ãvahína jajuhupaitétape ore página webpe ha'éva www.spl.gov.py upe ore romoasãimbaite la roguenohẽva guive ha peteĩ hetýma pyahuve ja'ekuaáva chupe ha'épe Dirección General de Lengua de Señas pévape 2020 pe heñoiva la Ley de Lengua de Señas Paraguaya ha upépe ojegueroike peteĩ Dirección General pyahu oĩva SPL ryepýpe pe guive oñemba'apo hag̃ua específicamente ko sector ndive el sector de las personas sordas las personas usuarias de la lengua de señas en Paraguay jaguereko poco más de 70.000 rupi personas con discapacidad auditiva ñane retãguara oikovéva ndaha'éi ñe'ẽnguva ñe'ẽ ojehechaukáva ñe'ẽme ha oñemba'apo kyre'ỹ avei ojeju upévape dirección guive péicha la ikatu mbykyhágui omombe'u ndetei panorama de las 4 direcciones misionales de la Secretaría de Políticas Lingüísticas con la idea de atender nuestra diversidad lingüística. Jape importante, Gina, director, porque a veces se habla de SPL, a la gente la guaraní añonte la tembiapoa de pero hoy 19 lenguas indígenas, además de las lenguas de señas. Allí va en el Gina, director. Miva apetepeningo katuete mi ñande upicuera ñe'ẽhína la ikangveva, inclusive la UNESCO a partir de un trabajo, de un estudio, recuerda o por abomi apytépe omi ikangetevéva omi sa'ieterei moĩva oñe'ẽva jepa chenaguereko ichakãme mavamava pomía pero ha'ekuéra oiporavo 6 umi 19 apytégui hakatu pe secretariape he'ivoi umi ore irũ omba'apóva ko'ãva ndive opavavenunga ikangy la ñande ypykuéra ñe'ẽ. Oipiko algo peteĩ mba'ikatu vajajapo la ñamombareteve hag̃ua ni hag̃ua opa, director. Y la estrategia válida es tiene que ser un trabajo consensuado con el pueblo sí o sí. Ndaikatúi peteĩ trabajo unilateral. De una explicación sobre la importancia, etcétera. Y ellos se tienen que convencer sobre la importancia y aceptar que sea un trabajo en conjunto. Ha'ekuérando japoíramo ndaikatúi voi mba'eve ñande japo hesekuéra ha pévape acuerdo po oñeg̃uahẽramo ikatu ñemombaretejey, pero es un trabajo de largo plazo. Ndaipya'éi ha upe aja ñeñeha'ãva'erã documental ikatumía, porque la mayoría son lenguas orales y por lo menos documentando ya hay un registro que ya por lo menos ya no se va a perder documentalmente hablando, y se hace en paralelo ese tipo de trabajo y después la activación de nuevo en la comunidad. El caso de la lengua guaná, por ejemplo, es un caso emblemático, pero acuripe oye yuja que ve kangveva pepe ya no ñeñe ve ima boile ñenguera mi cuñacaray inguainguive mava oye yuja que irundu 4 abuelas la oñe eva opera monguare ha hendive coroñen va apuja cuera oñe penuji oñe el mi pues juvevape, y en esa comunidad se construyó
un local, un espacio geográfico donde ellos van compartiendo, de vuelta conversando en la lengua, se proyectan también los materiales que se produjeron en el marco de la documentación y pues jubacuera o hendu lleg hanwa haumiso ñiñi oye reactiva lleg la comunidad pe pepe hendi de cuera mantes heño y lleg vaina porque beteñe en ondo ye puruiramo o hueta cateteñan de una lengua que se deja de hablar y aunque vos documentes en 1000 libros no te sirve si pierde hablantes porque finalmente la esencia de una lengua es que te sirva para comunicarte. La peba y cangubo jugo y tu uta. Ha guaraní pico batecoin, baretebema pico coanga, director. El guaraní sigue, el guaraní paraguayo sigue gozando de una vitalidad importante, muy importante. Tenemos que reconocer que en la oralidad, sobre todo, nosotros desde que somos república, es la lengua más usada. A pesar de que, y tenemos que atender, el dato oficial que tenemos, el dato que nos provee el INE, si hablamos de un dato nacional del uso, ¿verdad? Y tiene un descenso en el uso del guaraní, sobre todo el monolingüismo, que es natural, porque nosotros entramos en un proceso de escolarización del bilingüismo oficial desde la reforma educativa, y los números que nos arrojan son números de que nos indican de que hay mayormente bilingües, personas que maneja ambas lenguas, baja el monolingüismo guaraní y un poco también sube el que habla mayormente el español, sobre todo en las zonas urbanas. Ese fenómeno estamos también viendo ahora, no se puede dejar de reconocer ni de ver esa realidad, porque también el cambio demográfico social que tenemos, tenemos más población en las zonas urbanas hoy en día, donde se habla mayormente el español, etcétera. Estamos ante un cambio sociolingüístico importante también en ese sentido, pero no quita lo otro, que sigue siendo una lengua vital, sobre todo en la oralidad. También cada vez se producen más textos en guaraní. Oye, Jaibela guaraní, hay apoyos importantes, como por ejemplo esta ley del libro, de la lectura y el libro, por ejemplo el programa Ñeeri del MEC, son trabajos que apoyan la difusión de la lengua también en la escritura, en la lectura, etcétera. Entonces nos proyecta a que Icatuja, Ñamombarete, Oye Porugueteri Ojobo, hay un dato importante también en la nueva ley del Premio Nacional de Literatura, PAP Mayo Securi, hace un reglamentaba en 8 años, y ahí, por ejemplo, el incentivo que da para quien se atreva a escribir en literatura en la lengua, porque lo que se va a premiar ya es de manera intercalada. Un año se va a premiar a la mejor obra literaria en guaraní y al año siguiente al castellano. Entonces son incentivos importantes para que podamos generar cada vez mayor presencia de la lengua en el ámbito escrito también, no solo en la oralidad. Pero podríamos decir entonces, director, que el bilingüismo se está fortaleciendo, porque si hablamos de eso, también es muy destacado que los paraguayos hoy puedan hablar las dos lenguas oficiales, ¿verdad? Que es lo que finalmente se buscó desde la reforma educativa. Escuela pe oñe punuba escuela pe ojoja guaraní mento y cobeba y catanguesa o guatabo ojo o aprende hoy cuave y la castellano vamos un abo pe tercer año de la media y catanguesa mo coibeño hoy por huyo ya. Finalmente el número frío que nos arroja el INE es eso, de que el número del bilingüe sube exponencialmente si miramos de un tiempo a esta parte. Lo que sí sería interesante hacer un estudio con más precisión, con más detalles, digamos. Estudiar un poco de qué bilingüismo estamos hablando, si realmente es un bilingüismo coordinado o yo para al finalmente no es ni un castellano ni un guaraní lo que se habla. Lo cual no digo que sea negativo ni positivo, sino entender bien a partir de un estudio científico realmente ese pañañe en la Paraguay peñañe ponapa la castellano peja la guaraní me tenapamba es na bilingüe realmente. Peña importante, Ginayepa, y en este mundial también hay que destacar que se vio el guaraní, se vio el uso y es como que la gente se empodera más. Sí. Y ya no bueno tibeima la guaraní. Sí. Pico pejechabe. Sí, totalmente. Se percibe ese fenómeno positivo, mirando también la nueva generación, la presencia en las redes, los influencers que se atreven a incorporar el uso del guaraní
porque se ve como algo positivo. Oye, es Saramó, oye, es Saponá, y gusto ñajendú, sobre todo ese guaraní natural, pe ñandeña ñe jaisaboí, pe callere, a lo mejor nderogapupe, Coloquialmente, mi ayepa. coloquial, ese guaraní popular, el yoparaya, eso pe. Gusta lo mitame. Y para mí es un fenómeno muy positivo que los influencers, los comunicadores incorporen esto. Eres Aysen de Notivema y más a lo mejor es inde lo mitando y purui o tin lo mitante na y yeguarula guaraní winda y oila oye esta wiso en vez sino que ha evo indo y purusei porque no ñeñandu ponai o ñe hanga guaraní me ayepa. Sin embargo, ese tipo de conceptos creo que va cambiando bastante en los últimos años. Peba y pona. Y hay también una cuestión muy importante que tiene la lengua que es, nosotros creo que la mayoría consideramos que es un elemento de nuestra identidad. Hace una para que realmente siga teniendo ese gran motivo para que el guaraní perdure en el tiempo, ya o manoñan de Jehui, porque si no le damos ese valor, a lo mejor el guaraní no tiene tantos elementos para competir con otras lenguas más universales, si miras o económicamente o académicamente a lo mejor, pero si le das ese elemento de identidad como parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra raíz, de nuestra historia, ahí tiene mucha ventaja la lengua. Entonces, un miar es la ya pues buena ve. Sea que ya antes a Ñandú, a Beila, Imbarete, Bijajina, Coanga, incluso los músicos, los artistas, Sí. hoy puro México, ahí y canciones, Gajucuera, director. Upeisa, sí. Ya esa peite umiva la iponaba. Orengo pe dedico a poner vejina pe premio roja juseñe pe agosto pe SPL o me eva yepi. Justamente lo que busca es upeba pe rojo putu se va yepa. Ñamos que lo mitame hoy puru hangwa ni hangwa oguero ti. Oye esa cuala mi hoy puru pe mi de músico, haijara, influencer, comunicador, medios de comunicación, oguero y queva. Y es como que parece que ayuda también eso para que se vaya contagiando y que estamos esa hoy ve con ir o saba hoy puruba o se pona su pe o recoge tala seguidores o recola éxito etcétera pe para puqueri y catu hoy ve hoy Vos andera pisa premiado Mayareco, Gina, Getama, porque etama esta edición, imagina. esta edición mapebango 2014 guidoñe punuba cuejando soy co ara pb endo somos ahí co año voy en bosaco y ya imagina que vamos en Bama agosto 25 de agosto, Gina, 25 Día de del agosto, Idioma. Día del Idioma Guaraní, pepe fecha ve siempre oye me la premio, la trofeo, Gerabaro Juseñe, a los promotores y difusores de la lengua guaraní, o Juja, o Saramoa Guaraní, o Moasaiba, Jajeta y Tereima, cada año que viene 20, o mía bemba, oye me, ella pija, zapagante también, zapagante saimie, oye poma 10 años rasama, 11 años jama, cuasi hace 12 ediciones, te imaginas, yemeja. Bueno, pea, ya igual veía lleva, porque en Dopaija, Geta veo y cada año veía la promotor cultural cuera, la ñan de idioma guaraní. Upeisa, hoja, jumalo mi también premio, o Saramo, hoy pota. Ñandero, pero re combo japugina, A dona la Mancio, Ruiz Díaz, don Emiliano Miranda, Fátima Silvero Bojara. Y pone ahí Sí, te va. Bojapu, Marore Cojina. Bueno, director Jaroñe, Sengo Aveijina con registro del guaraní oral a partir de hablantes nativos mayores de 60 años. Sí. Va Ejina per registro, va a ir a oye ya, pues, Pero imagínate tiene proyecto de dirección de investigación lingüística que vieron bosaco iba, ve algo hasa pero muñe Perú. Yande ya haisa ningo pe el dueño de la lengua es el hablante, pero ni imagina pe ni yarate añete habe. Ñandi kwa haisa okahare ko ute imbarete de la guaraní ko ute llama en amoñandera pisa y caruema vai catoya eso 60 años hasta que ma con amoñandera pisa guaraní mento y cobeba kue puku cuella bebe. Peina pebabe proyecto rupibe ningorero mono o sela ñande guaraní oral ba ise pañande ñañe Paraguay pe ron 10 departamentos tuisacue 3 distritos hoy por agope por departamento, hoy por agomo co-informante en cada distrito, a más de 70 romono, aromas en Caraí, Jacuña, Caraí, Erendape, oñe Jecobe Pucuba, Etamba Ojasaba Cue, oñe Siririba, Guaraní, Ucuaba, Gemiandú, Gembiasá,
Jaro ya puso que era entrevista de más de una hora cada informante, acuerdo oñe ese ripe oñe haisa, mombe ore las enviasa, mai mandu agui ven ba esa para acá jogapupe, ojo para acá escuela ven boy jaope, tu sabeo bamba esa jecocuera, ojo pa fiesta jape, cuimba cuartel pen ba esa para acá cocuebe pa ojo ba oñe mitun ba pa ujicuaira acá toda esa información cultural, social, lingüística romono ova haron batu tema ha pena ko anga hinaro ya po transcripción oro hai pe acuera oñi eva mombe core ha pa aro ya pues angala estudios lingüísticos por un lado es registrar todo ese cúmulo de conocimiento popular ancestral también porque hay conocimientos que se heredaron de generaciones y conocimiento de todo tipo del entorno, sobre todo rural, del guaraní oral. Lo más importante es el estudio lingüístico que vamos a hacer de esto. ¿Cómo hablamos realmente el guaraní? Si realmente es ese guaraní académico que se busca instalar o hay un yo para una presencia del español ahí y cómo mezclamos, etcétera. Ahí tenés también regionalismos, Petén departamento, pues hay Peisa, Ambué departamento, Ambué Hendaiza, Petén Baepe, tenés arcaísmos, términos que a lo mejor esta generación nomás ya usa, hoy en día ya no se escucha casi. Entonces hay una cantidad de informaciones que nos va a arrojar este estudio, que nosotros lo que queremos es este año culminar la construcción del corpus, la transcripción de todas las entrevistas. Ahora estamos más de 3.000 páginas. A esa ya de entrevistado cuera, entrevistador cuera. A 71 orenda pero muaje. Uno de los requisitos es que orero Juana peja de cuera o injape para que se sienta cómodo en su lugar habitual natural. Joga pepe oro muaje cocuepe enda de cuera. Haro guapiroñi endi de cuera peñan de jaisa. Paraguayo Haisa, ñandeña Haisa campaña, arriero porte, y ellos se abren, ahí recién se abren. Pendeñi, o sea, que era peja de cuerañi Haisa, hombre, hunde incluso cuestiones así íntimas, incluso te empiezan a contar, oye, emocionas y cuay, hombre, uremba, esa para acá, etcétera. Entonces, muy interesante el trabajo. La idea es construir un corpus lingüístico y a partir de ahí generar las investigaciones al respecto. Hago anga pebemba el apetopaba pe guaraní antiguo técnico ya de chupe o yo para. No, yo para abundante mezcla lingüística. Ahí se han de ponerle que el avance de la transcripción que tenemos ahora, si podemos sacar un promedio, un porcentaje, yo te diría que en un 30-35% de presencia de hispanismos es nuestro guaraní. Y estamos hablando de personas que hablaron toda su vida solo en guaraní, incluso personas aisladas porque tenés regiones totalmente alejadas de las zonas urbanas, donde había contacto con medios de comunicación porque vivieron otra época, y sin embargo ahí está la presencia del yopará. Esa para crombo yopará, todos esos son datos así súper interesantes. Esa para o adaptape préstamo por coteme llaveja. Y gusto la yajezamba esa para lingüísticamente cómo resuelven peteñi endo huerecoyan esa voy puruja homogentaja epe coteme cueteja voy coteme tejape. Ñande cogían chefillante voy ñañe director ya adapta paitela ña coteme. Peisa la ñande cerebro funcionamos con m y coteme jape ñambo yo jugo añe ñaño entende paite. Esa es la ventaja también que comprobamos, ¿verdad? Que un departamento de otro muy alejado es el mismo tipo de guaraní el que se habla a nivel general. Tal vez vas a encontrar términos así específicos que son distintos, pero si se comunican estas personas se van a entender plenamente. Hoy la regionalismo. Hoy términos, por ejemplo, Xiví y de Guairape en Baracayave. Por ejemplo, un ejemplo de regionalismo, sí. Y es lo que va a arrojar la investigación. Una lista de regionalismos, una lista de arcaísmos, términos por ejemplo, o petingenda vendo yipuruba, y el tema del yopará también, cómo hablamos, cómo se da esa mezcla lingüística en nuestro uso oral. Profesionales o técnicos pemba página con registro Apebango, uno de los proyectos que nosotros encaminamos desde mi dirección hacia ese equipo, pero dime 5 sendive enteros, 5 técnicos. Recorrer en la departamento por departamento. Hacemos un equipo de 2 técnicos por viaje con el chofer, ¿verdad? Y hacemos 2 viajes. Lo que hacemos en la primera llegada a Aromajé,
llegamos a un referente de la zona, qué sé yo, profesor, director de la zona, ahora explicar su vez, ahora la persona indicada arendape, fulano, hina, Que la metan de la data. sí, oñi epta benendi, oñi ecuajas, etalas enviasa. Entonces era un agendape, ahora explicar la persona en epa la idea, epa la ya posee, maena paro ya posee. Omo neira more va aceptáramos, entonces no lo grabáis supe UPP. Pero agenda, mucho de tener 2 semanas a web, pero hoy agenda, ve. Catamo esa ya veo y mío pensar, vale que tú, oye, me mando a mí, me guarere, etcétera. Anda la de entrada, ahora yo pues ese micrófono, ahora bueno, es la icatomía subí. Pero oye, lo guapiro yo mongueta, los tereres cueo, ese pe mango guires, oye, abrijico ahí, gusto ñajando su decora. Y la historia ñajando pepe. Y además nos sirve esto como un registro sociocultural, cómo se vivía en ese tiempo, cosa que hoy en día ya esta nueva generación ya ni idea tiene de cómo era la vida antes, y te sirve también como un registro de cómo era la vida en el campo, esa sabiduría popular, la que se tenía en cuenta, etcétera, o antes no se iban al hospital, entonces tenía que resolver en la casa o con el médico ahí de la zona. Hablo de médico cuando hablo de curandero, ya supe, el empírico. Médico ñana. Inclusive uno de los informantes es uno que se dedicó a eso toda su vida, médico, a la información, o sea, subí y gusto, esa para monguera a la gente, incluso esa para la poder, esa para la ñandeyara, según ella lleva, o esa para todo el camino que recorrió, ayudando a la gente a sobrellevar situaciones de enfermedad, etcétera. Handeco iré de director 3.000 páginas o orecota más o menos sí. Con registro. Orecota pico capítulo, ya oye clasificata con información. Por temáticas generales, básicamente. Por ejemplo, la vida de infancia, la alimentación, el cultivo, etcétera. Por temáticas, la hora de entrevista hoy empezaron a encarar ahora de tipo una entrevista semiestructurada por temas. Entonces, básicamente estarían divididos así por temas, por entrevistado. ¿Usted taco fin de año? Orero yo transcribí pases en año, a fin de año. La ventaja es que apelamos a captar voluntarios para ese trabajo, porque la transcripción es un trabajo demasiado lento. Según un cálculo así promedio estandarizado a nivel universal, digamos, es 1 hora de trabajo te lleva a transcribir 1 minuto de audio. Es el proceso. 1 minuto, y una entrevista te dura más de 1 hora, más de 60 minutos. Entonces, para transcribir 1 minuto de audio tenés que dedicarle mínimo 1 hora de trabajo. ¿Y qué se necesita para ser voluntario? ¿Qué tipo de profesional? Y nosotros llegamos a estudiantes de carreras del área de lenguas. Por ejemplo, estudiantes del Instituto Superior de Lenguas, específicamente de la carrera de guaraní, los que son estudiantes del tercero y del 4.º año. Y realmente la respuesta fue muy positiva. Nosotros logramos captar más de 50 voluntarios. De coherente a nada, director, tarea para la casa, sí. Ahí va, más o menos pesa, porque le sirve también como extensión universitaria, y vos sabés que para una carrera universitaria necesitas sumar puntos como extensión, pesa o negociar en día de cuera. Unipe a ver unipe tiene carrera de bilingüismo, Facultad de Humanidades, pepe a ver leña luno cuera, putemojina, rombo a sacar la audio, rombo ya o mi miso que era pues no le ipu cueterei, japeja cuera o a zapata o escribir patas o peor lo revisaba, ¿no? Tiene español, pepico castellano para la transcripción. No, pero oye, la idea es literal. Exactamente, sí, reflejar así tal cual como habla, porque justamente para ese estudio es para después hacer el estudio sobre cómo hablamos en guaraní. Yo para en este caso, a entonces hay unos criterios que se tienen que aplicar a la hora de transcribir. Va regla para Ipuruta, va código para Ipuruta, porque hay que reflejar todo, no solamente el discurso del informante, sino todo el sonido del ambiente, qué sé yo, ñaño mongueta ya vecino un ajepete y vecinos a monguela y cuchara, famoso monguela y cuchara la conversación, entonces hay todos unos códigos para poder reflejar eso también, y se les enseña, se les prepara a los voluntarios, y
ahora ya están aplicando, están transcribiendo con nosotros. ¿Qué tal? Aprender pues entonces Y directo. ese es uno de los proyectos que Uno, estamos PTI. llevando en paralelo, sí, Ay, con los Catu, otros. y Catu anga 11 fin de año, pues a ñañe yeuta, ese. Sí. Jaco corpus antiguo del español en Paraguay te convaji. Peapeti Ambuemba, Eguazú Aveiro, Bosaco Ibajinape, Dirección de Investigación Lingüística UIBE. Ese va a ser una novedad cuando salga porque va a ser el primer corpus antiguo del español en Paraguay. No existe y casi todos los países donde se habla el español tiene su corpus del español antiguo. Es decir, vos recoges los documentos desde que se empezó a usar el español en esa región o en ese país, los documentos antiguos, y disponibilizas eso en un software. Pero para eso tenés que transcribir también, porque los documentos antiguos vos sabés que se escribieron a mano, son manuscritos, y entonces vos tenés que transcribir eso manualmente, un paleógrafo hace ese trabajo, y entonces ese texto vos disponibilizás al software y el corpus hace su trabajo, ahí vos haces unas búsquedas, qué sé yo, y te ubica el tiempo, en qué tiempo se usaba esa palabra, en qué documento, en qué región, etcétera. Entonces, Como un diccionario de de palabras búsqueda, sí, antiguas. de búsqueda, sí. Y ahí tenés periodo, tenés en qué documento, en qué región, quién lo dijo, quién pronunció, etcétera. Y para eso recurrimos a documentos oficiales. En este caso, el Archivo Nacional es nuestra fuente primaria. Y este proyecto lo estamos llevando a cabo con dos profesionales externos a la SPL. Uno es español, que es un experto en estudio del español antiguo. José Luis Ramírez Luengo se llama, es un doctor en filología. Y la otra persona es una paraguaya, Estela Peralta, es lexicógrafa. Y en conjunto con mi dirección. Y como primera etapa lo que queremos es trabajar solo el siglo XVIII. Todas las documentaciones del siglo XVIII. En principio unos 100 documentos transcriptos para empezar a desarrollar esa plataforma y estamos avanzando. El español nos visita la próxima semana, el 20 y el 21 tenemos un taller con él en Paraguay, viene exclusivamente para eso y nos va a enseñar cómo es el proceso técnico, digamos, de la transcripción y del desarrollo del software, porque todo eso la SPL tiene que hacer. Y queremos nosotros también cerrar este año esa primera etapa, como te digo, de 100 documentos como mínimo, que abarque todo el siglo XVIII, por lo menos 10 documentos por década, desde 1700 a 1800. O sea, está en una etapa incipiente, Así pero es. digamos la más importante también para poder iniciar con este Sí, ahora proyecto. estamos seleccionando, por ejemplo, los documentos. Tenemos, Vais a documento la analizar, sí, Gina. y afortunadamente en mi dirección tenemos un profesional historiador y es paleógrafo también. Y trabajó también en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional, perdón. Y entonces él es el que nos ayuda a seleccionar los documentos. El criterio es básico. Principalmente, por un lado tenés el uso administrativo que sí o sí tenés que incluir, lo que se haya producido en el cabildo en ese tiempo o el gobernador, esas cuestiones así administrativas, pero también tenés por otro lado el uso más coloquial que se haya producido por una persona común y corriente, de repente hace su denuncia y ahí escribe su denuncia en su español de la época y son cuestiones así más caseras, más popular, más coloquial que interesan muchísimo también para nutrir de mayor variedad posible del español que se haya usado en ese tiempo. Y también la idea es ir a las regiones, ahora los departamentos, qué sé yo, el Guairá que ya existía en ese tiempo, lo que es Itapé, Yaguarón, etcétera, esas ciudades que ya existían desde ese tiempo, entonces para que tenga también ese alcance a nivel regional y no solamente centrarnos en lo que se produjo acá en Asunción, porque eso te va a reflejar una variedad solamente del español, entonces para que sea lo más variado posible y que sea bastante representativo a la hora de apostar por este corpus, porque lo que tiene que hacer es reflejar el español que se usaba en ese tiempo en Paraguay, que es totalmente distinto a lo que es hoy en día, y hasta la escritura, cómo se escribía antes el español y cómo se usaban las palabras, etcétera. Es un proyecto sumamente interesante y nos va a permitir formar parte de los corpus a nivel universal del español, digamos. Entonces Paraguay con esto por fin va a también formar parte, va a colaborar también con ese corpus del español
universal, aportando el español que se usaba en otro tiempo en nuestro país. ¿Y qué palabra, por ejemplo, encontraron ya? Yo aún no tuve contacto con los textos Ujú. antiguos. Eso también va a ser un desafío, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado con los Exactamente. Sobre documentos. todo también es un trabajo muy técnico, muy profesional. Uno porque la revisión de un documento antiguo tiene sus procedimientos Ujú. y es un trabajo paleográfico delicado porque no tiene mucha similitud con el español de hoy en día. Entonces hay todo un diccionario paleográfico, yo estoy entendiendo ahora, donde vos consultás y así vas mirando cada palabra y vas entendiendo qué es lo que significa eso o por qué puso esa palabra ahí, porque a veces no entendés bien, pero tu diccionario paleográfico de ese siglo te ayuda a interpretar y vas transcribiendo. Eso va a ser el proceso más lento de la transcripción de los documentos porque es bastante lento el trabajo. Por interpretación por contexto, Nah, YouTube, y nada, niri. No dai pori pe hasa pues antes yuhu o soromimi bajamba el documento. La ventaja es que el Archivo Nacional había sido, ya tiene casi todo digitalizado su documento. Esa es Sí. una gran ventaja, ya está todo en línea, las imágenes bien nítidas encima. Entonces uno no necesita ir a ojear in situ los documentos, sino que solamente ingresa a la web del Archivo Nacional y a partir de ahí puede ir seleccionando los documentos. Esa es una ventaja que tenemos. Pero tenemos material suficiente para armar este corpus. Hetaitarei hoy. Había sido desde más de 2 millones de documentos tiene el Archivo Nacional digitalizado. Ujú. Había sido, según me estaba contando el compañero que es historiador, que es uno de los archivos más importantes de la región, había sido nuestro Archivo Nacional. Y archivos sí hay más que suficiente. Y a través de este trabajo que encabezan desde la SPL también le da otro tipo de realce, como decías, poner a la vanguardia global Sí. también del idioma que se habló aquí en el país en algún momento. ¿Y cuánto tiempo estiman que va a tardar este proceso, director? Nosotros idealmente queremos cerrar esta primera etapa este año. Tenemos 6 meses para Mm. desarrollar. Una vez que tengamos este taller de 2 jornadas con el experto que viene de España, donde ya vamos a tener nosotros prácticamente seleccionados los 100 documentos y ahí vamos a estar trabajando 2 jornadas completas con él, probando la transcripción, etcétera. El desarrollo del software es un trabajo rápido también. Nosotros tenemos la ventaja en la SPL que nuestro ministro es un experto informático y desarrollador de software. Con él rápidamente vamos a desarrollar eso y con el director de TIC, por supuesto. Sin embargo, generar el contenido es lo que nos va a llevar un poco más de tiempo, pero idealmente nosotros queremos cerrar esta primera etapa este año. Justamente también para este proyecto estamos captando voluntarios. Ya tenemos 2 personas egresadas de la carrera de letras, porque tiene que tener ese perfil lingüístico, obviamente, del español. Y uno también tiene preparación en paleografía, entonces combinar esas 2 profesiones es fundamental en este proceso. Ya tu página la voluntario, Pepe, Das entonces, está ahí director. hueco. De ahí por y Paraguay ve la carrera en paleografía. Estas son personas que se prepararon afuera o algún experto que vino del exterior y dio unos talleres acá y así se formaron. Entonces ahí ¿Y, pues y cuántas etapas tiene el proyecto en sí? Y la idea es, como primera etapa es de 100 documentos, pero el corpus, este software, realmente va a mejorar su funcionalidad en la medida en que vos nutras de mayor documentos. Actualizable. Eso después la tarea va a quedar en que vayamos alimentando constantemente nosotros, así como lo hacemos con nuestro otro corpus. Nosotros tenemos un corpus del guaraní paraguayo actual, Coreguapa se llama, que está en nuestra web. HPP, upesoñi por una cueva, vendas detalles, sin embargo, lo cargazo constantemente. Los libros que publicamos en guaraní ya vamos subiendo directamente ahí, entonces el corpus se va alimentando cada vez y mientras más documento tenga, más funcionalidad, mejor funciona cuando vos haces tus búsquedas y te permite diversificar más, mejora la búsqueda, porque ahí también te presenta, por ejemplo, la frecuencia de uso en un periodo, en un documento, etcétera, y mientras más libros vos le alces, mejor funciona. Va a depender de eso. O sea, sería una etapa incipiente, para serte sincero, hablar de 100 documentos. Tenemos que hablar de miles, sino de millones, porque el documento de la RAE, si miramos ahora, hablamos de millones y millones de libros alzados ahí en su corpus. Y ese sí tiene las prestaciones que tiene porque por la cantidad de libros ya disponibles ahí. Y Paraguay no tiene un corpus parecido aún.
Pero por algo hay que empezar. Así mismo, es apelar la novedad es Nagoan. Entonces estamos aprovechando esta oportunidad también del experto que nos trajo la idea y vino a la SPL Va, porque ella pico de un guapo. y es un apasionado del tema del español antiguo y conoció de la SPL, tenía este contacto con la paraguaya que también acompaña a la lexicógrafa y con ella llegaron un día y nos trajeron el proyecto y querían hacer con nosotros. Y entonces, de Gatuiro ya había una oportunidad con Ava, a ministro por gustar el trabajo había, entonces hoy agarramos a los joreimas ese. No se diga más, Ere. Ya jareimas ahora ese sí, y es muy interesante porque finalmente estamos haciendo historia con cada proyecto porque Daipori ya es esa, no, Daipori va a Hueteri Paraguay, ves apenas con allá Huerecota. Hasa y Ere la país escuela Ureco, ayer. La mayoría Huerecoma la umio jape español, porque en realidad este es un trabajo de la academia local de cada país. Cada país tiene su academia de la lengua española, en nuestro caso la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que es desde donde se tiene que generar este trabajo. Y entonces cada país tiene su corpus donde se habla el español y después se integra un corpus general y es donde nosotros vamos a estar también con este corpus. Primero el corpus del español paraguayo y a su vez el global que es a nivel mundial. Interesante. Bueno, Ayareco veí otro tema, director coestudio sobre el paisaje lingüístico en las ciudades fronterizas de Salto del Guaira, Ciudad del Este, a Pedro Juan Caballero. Baila paisaje lingüístico. Sí, sí. Pean que tem proyecto de en realidad pe 2024 papotavo era moñe penu. De ahí cuajes tem investigación do pai oila pues y cuye pues ojo peinaromos un amorepe afortunadamente. Ahora cerramos ese estudio. El paisaje lingüístico es la de Esabaguiela, Semo Pescalle, Esabaguiela, todo lo que es texto, todo lo que se pueda leer, es Jape, mercado, pensar la cartelería, pasacalle, señalética, etcétera. Japea la paisaje lingüístico y lo que nosotros quisimos con este proyecto es ir a descubrir con ambos ciudades, con esas ciudades fronterizas, con el Brasil, con esa ciudad del este, Paixaguareí, Purú, hay una diversidad de extranjeros en Ciudad del Este, diversidad lingüística, la presencia del portugués, del inglés, el árabe, etcétera. Y en la cartelería que pasaba, ver un poco esa dinámica lingüística en la cartelería, en el paisaje lingüístico y hacer una comparación entre estas tres ciudades que son similares porque comparten frontera con el Brasil, pero también tenés fenómenos particulares. Ciudad del Este es mucho más comercial, a lo mejor, etcétera. PPP 2024 por Muñepenu. Y la idea es tomar imágenes, tomar fotos y después venir a analizar eso lingüísticamente. Y haciendo una revisión bibliográfica, este es el trabajo más grande que se hizo sobre paisaje lingüístico en Paraguay, porque nosotros hemos analizado 1200 imágenes de las tres ciudades y para identificar qué idioma o idiomas se usan en cada cartelería. Y encontramos una diversidad impresionante. Después le vamos a compartir la invitación para presentar los resultados finales porque es sumamente interesante. Más de 20 idiomas distintos, sobre todo en Ciudad del Este tenés la diversidad que te puedes imaginar, hasta egipcio antiguo encontramos en la cartelería. Y después hay, por ejemplo, un cartel que tenía 5 idiomas distintos en un solo cartel y la presencia hegemónica del inglés y el portugués por sobre las lenguas locales que son el español y el guaraní. El guaraní totalmente relegado en el uso escrito, son los datos básicos que te puedo comentar. Ambos y después relacionar también con rubros, qué sé yo, el rubro electrónico, qué idioma se usa más en ese rubro, en las casas comerciales, el rubro gastronómico, tal vez el francés, el electrónico, tal vez el inglés y cosas así que te van arrojando, pues haces un cruce entre una ciudad y otra y estos son los resultados que vamos a estar presentando próximamente. Esto sale en semanas. Sí, nosotros ya cerramos la investigación, incluso ya está en nuestra web para ser leída la investigación y ahora estamos en proceso de diagramación y publicación del material y la presentación al público académico y ciudadanía en general. Esa es otra de las patas, digamos, de un proceso de estudio.
la divulgación científica. Después tenemos que participar en congresos para difundir los resultados, publicar como artículos científicos, etcétera, para que finalmente sirva como información académica útil a quien trabaje esta área que es el estudio lingüístico, el área de lenguas en general, y también va a servir mucho para, creemos nosotros, para nuestra dependencia de planificación lingüística, cómo se puede trabajar con los municipios de estas ciudades para poder trabajar sobre la ley de lenguas, porque ahí tiene que haber presencia de las lenguas oficiales en la cartelería. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con las municipalidades? Guaraní relegado, erecuri director, pebas y senda y poriete, voy la guaraní o yeja y baimba en la No, petopaba. hoy. Ilanda y poriete hoy, pero hoy muy por debajo del 5% presencia del guaraní en la cartelería. Y cuando gente ve que se habla más que lo que se escribe, obviamente, pero hoy en día tenés una ley de lenguas que le exige a los municipios cuidar ese tema de la cartelería también, que esté en ambas lenguas oficiales. Y entonces nos va a permitir también este resultado trabajar en coordinación con los municipios para ver cómo se puede zanjar. Una información importante que encontramos fue en Pedro Juan, donde sí existe una ordenanza municipal que exigía la presencia del guaraní, y es donde encontramos mayor presencia del guaraní. No en el nivel en que quisiéramos, pero genera efecto ese tipo de normativa de la municipalidad que se buscó implementar. Entonces son los fenómenos que fuimos hallando en este estudio y que brevemente vamos a compartir. Allá ya pones en divecuera la convención va ella ya recojan la coordenanza. Sí. Allá va. Sí, se puede tomar como ejemplo eso. Y justamente nuestra tarea desde planificación lingüística es que tenga esa llegada justamente con estos sectores, porque la SPL les puede brindar toda la información que necesite, incluso las traducciones de las cartelerías que necesiten, porque ya hoy vamos a ir traducido nombres de dependencia, hoy vamos a lo mejor a mano, y es cuestión de llegar, conversar con las autoridades, contarles sobre la importancia, que hay una normativa vigente, etcétera, y empezar a trabajar de manera coordinada. En algunas ciudades que llevan nombre en guaraní, por ejemplo, existe, ¿verdad?, hasta hoy una especie de licencia por cómo era el guaraní antiguo y el guaraní actual, director, en la forma de escribir. Incluso la ley habla en un artículo específicamente de los topónimos. Sí, topónimos, oye. Los topónimos, sí, lugar cuerarera. En guaraní, hoy escribí Hawaiisa, incluso con la grafía del español, como el caso de Cacupé, que tenés con C, Capiatay, Caguazú, con Z, tilde final, etcétera, que hoy en día, Tobatí, que con bien. Tilde, creo que no lleva la marca nasal, que yo sepa. Lo que se aplica hoy en día también es porque ya hay mayor difusión, se conoce más ya de las reglas de la lengua. Hoy o corregía, hoy escribí más guaraní, me ve de repente. Sin embargo, yo entiendo, no conozco mucho de leyes, pero por caso tiene que haber una aprobación legal de nuevo, porque, qué sé yo, el nombre de un municipio se aprueba por ley. Claro. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar también para modificar. Si se va a adecuar la escritura, se adecua y se hace, no sé, una adenda a la ley, o se revisa eso y se aprueba de vuelta para que realmente sea oficial esa escritura. Ahí tenés otro trabajo, otro frente investigativo. Sí. Y nosotros ya hicimos, no sé si se acuerda, hicimos nosotros el estudio sobre la toponimia en guaraní del Paraguay. Más de 3.000 nombres de lugares encontramos en Paraguay que tienen guaraní, presencia guaraní en su denominación. Y lo que hicimos con este trabajo es proponer, es decir, adecuar a las nuevas reglas la escritura de cada lugar que tenía denominación en guaraní o mezcla con el español, porque de todo encontramos. Y entonces, a partir de ahí, para cualquier municipio o la autoridad competente para poder buscar, modificar, adecuar esa escritura, ya tiene, con el trabajo que hicimos, ya tiene cuál sería la forma correcta si aplicamos las reglas actuales. Y entonces está disponible eso en línea. Cualquiera que tenga nombre de lugar en guaraní puede consultar ahí y va a encontrar Peña importante, voluntad más sí. Bueno, hayarecoa veí porque esa ima puta la ñana tiempo ñañe na director Arandupu
Oye, ya poma el lanzamiento, Curico, anga ya plena etapa de postulación, investigación, presentación, mía, va ella paja, ñanemo mamdu a mi llegan, va para la Arandupico premio de Ujú. investigación o reconocimiento a los mejores investigadores Sí, lingüísticos. sí. Pea ahí peteín espacio ro güero guataba ore pea dirección de investigación lingüística SPL WIB. Coambos imagina la tercera edición con 2026 peteín es una oportunidad, un certamen donde abrimos la convocatoria para las personas que hacen estudios lingüísticos, qué sé yo, uno que hizo una carrera de grado en el área de lenguas, hizo su tesis sobre un estudio interesante, puede tranquilamente convertir en artículo lingüístico, en artículo científico eso y postular porque ahí hablamos de toda nuestra diversidad lingüística. Cualquier estudio que trate sobre nuestra situación lingüística de cualquiera de esta diversidad que ya le mencioné en el inicio, lenguas oficiales, guaraní, castellano, lenguas indígenas, lengua de señas paraguaya, lenguas extranjeras, incluso radicadas en el país, etcétera. Y cató postula Pepe, Arandu Puro Mojera, premio a la mejor investigación lingüística del año. Y la idea es premiar este trabajo académico e incentivar de esta forma, promover que cada vez existan más estudiosos de nuestra diversidad lingüística. Y nosotros consideramos de que vamos hacia a nuestro objetivo, pero la idea es que cada año se adhiera más gente, que se vaya contagiando esto, que cada vez haya más estudiosos de nuestra diversidad y mayor información sobre nuestra diversidad lingüística nos va a permitir mejor reflexión sobre el tema, más valorización sobre nuestra diversidad, más reconocimiento hacia otros sectores que hablan otros idiomas, etcétera. Y esto lo hacemos en el marco, la premiación la hacemos en el marco del investigador paraguayo que tenga ese realce real. Ofrecemos un incentivo económico como premio de 10 millones a la mejor investigación. Y la postulación sigue, como ya mencionaste, iniciamos en mayo de cada año y se extiende hasta finales de septiembre la convocatoria. Luego, 3 miembros del cuerpo de jurados se reúnen y estudian, analizan, leen y analizan los artículos postulados. Son personas referentes, respetables personalidades del área lingüística de nuestro país, los jurados y nos dan su veredicto y lo que hacemos es premiar en noviembre en el marco del Día del Investigador Paraguayo, como dije, y de esa forma reconocer un trabajo serio, científico también, que aborda este tema, que es el lingüístico, que es lo que nos interesa. Y otro plus, digamos, de este premio es que luego publicamos los artículos seleccionados en un material impreso. En las 2 primeras ediciones cumplimos con los participantes. Ahora, bueno, se tiene aranducabe las envía pocuera, ahora publicabe y digitalmente. Y que tomamos esa oye cuá o mujer mitame oñe momba guasuyi purua ve como fuente de información en el área académica, en las universidades, etcétera. Llamó a San Juan Pesa y Cuauca, Paraguay, veo ya por investigación lingüística. Hoy. Hoy estaba y la participaba hoy se anda y curi la ayer viapaba pero ayer viabe y en el fondo curi a pesar ver toma tamero moñe punuja no sé ponama amo con ediciones ve. Superaron las expectativas y fueron apareciendo más Sí, investigadores. upeisa se esta beta con ereire. Jaco anga ambo ya recogina la postulante cora. Jaun mi el paraguayo tiene su característica de que Última es a hora. última hora. Increíblemente, ese último día, Idiosincrasia. el 25, este año el 25 de septiembre se cierra, y el año pasado, las 2 primeras ediciones, increíblemente, ese último día, hasta el último minuto de la medianoche, ese día llegan mínimo 10 artículos. A la tesis copecha de Ah, dirección va. sí, y eso se aplica en todo por lo visto. Y así también, pero increíblemente ya van llegando los artículos, increíblemente, porque generalmente es en el último mes y ni qué decir la última semana y el último día. Entonces, estamos esperanzados de que va a ser otra vez así, va a ser un éxito, y están llegando los artículos y eso es muy positivo. Tercera edición Arecuria. Tercera edición, ¿Y qué sí. temas abordaron en la segunda, en la primera y segunda edición, por ejemplo? Sí, eso es interesante también, bastante variado, la temática bastante variada. Pero principalmente se aborda el guaraní, ese fenómeno de nuestro guaraní y su mezcla con el español principalmente. También se abordaron estudios sobre lenguas indígenas. La primera edición, por ejemplo, ganó 2 personas del interior que terminaron su carrera de grado y hicieron su tesis sobre la lengua macá, por ejemplo, y ese fue el artículo ganador.
Y el año pasado ganó un estudio sobre lexicografía, una especialidad totalmente distinta, sobre diccionarios en guaraní del Paraguay. Entonces, y hay sobre lengua de señas paraguaya también. El año pasado reconocimos un artículo sobre lengua de señas, el año antepasado también lo mismo. Hay una diversidad interesante. La peteña M añonte. Otro tema también es que los artículos se pueden escribir o en guaraní o en castellano, o puede mezclarse también ambas lenguas. Entonces tenemos también esa posibilidad, ya que son nuestras lenguas oficiales, entonces damos también apertura para su uso. Es un abordaje bastante amplio entonces, director. Es así, sí, sí. No se limita a ningún tema, toda vez que tenga que ver con cualquiera de nuestras lenguas habladas en el país. Amo, ¿cuál es tu página, las bases y condiciones? Sí, upaya yujupe ore página web va www.spl.gov.py pepe yikebo pe portada pe oi pe yikepe se akatúa gotu pepe mboweji imi hoy oye kuatama hoy arandupu premio a la mejor investigación lingüística y pepe esakutu allá hoy abrimos hoy la en PDF la resolución que aprueba las bases y condiciones y todos los requisitos que uno debe llevar en cuenta. Facilitamos la cuestión de participación, se puede postular a través de correo electrónico solamente, mamo y jawi beikatu correo rupibio mo las enviapo, pepe ya ikatutamo ikea beiko bako yopo y wasube. Mo, Wipico, el año de investigador premiado de primera y segunda edición. Es importante ver la estajendawi boñemo la artículo. A ver, primera edición pecurija de cuera surgo tuwa. Itapúa, me coimita cuñado, me acuerdo estudiaba que UNIBE, la Universidad Nacional de Itapúa. El año pasado pero ganaba que curi cuña caray jabe Paraguay pero ahí acá tú das ahí premio año entero huereco segundo premio jabe ir a seleccionar artículos destacados jabe oye menciones de honor y que tú me oye publicar la libro pero perire jabe pere huereco el año pasado y que segundo premio tenía cuña caray Ciudad del Este esa es la de diferentes regiones. El año antepasado hubo de Concepción o Chaco entero el artículo está departamento o Piribe o Coronel Oviedo quiere decir que tiene buena llegada también. Nosotros aplicamos una estrategia de enviar a través de una nota institucional a todas las universidades del país y que puedan ayudarnos con la difusión. Cada universidad tiene su dirección de investigación. Entonces Perupi, sobre todo las que son de humanidades y ciencias sociales, son las más afines, digamos, a este tipo de estudio. Nuestra idea es que lleguen de todas las regiones del país los trabajos académicos y dar ese espacio a los que hacen este tipo de estudio, que de repente están un poco relegados, la idea es abrir este espacio para que tengan también ese incentivo. Es importante ver ahí la pelanzada la vende proyecto convocatorias a ya UPP sino pe monguaje a ver investigadores cora pe catuba o interesada lleva. Sí, compartimos con las academias de lenguas que tenemos que nos ayuden a difundir, etcétera. Entonces es capaz de la entero vea a pesar un guaje que estamos a aprovechar la oportunidad. ¿Qué te escucharé con la estudiante de Academia de Guaraní? Sí, está hoy Guaraní me ñandí esa hoy esta gente que tú ya estudia y que tú ya estudia dentro de la UNA y que tú ya estudia Ateneo, Huereco, casi en todos los departamentos tiene sus filiales, la UNI también tiene sus carreras en el área de lenguas. Entonces, hoy mi esteloya poa. Lo que sí, nosotros vamos identificando también, cosa normal, ¿verdad? Ciertas debilidades en formatos, porque el artículo científico tiene su formato muy específico, muy estricto. Y fue así que nosotros para este año hemos abierto un taller justamente con un experto del área de investigación. Orembo ya por la curso ombo elomitame los pasos que uno tiene que tener en cuenta, el formato, extensión, abordaje, metodología, etcétera. En algunos puntos ya ne cangu ve universidad pe inungao mi combo y necesitamos ir fortaleciendo ese tipo de aprendizajes también, pero yo estoy seguro de que estamos por muy buen camino. Lo que hace el CONACYT desde sus programas, creo que cada vez se apuesta más a la investigación científica en Paraguay y entonces veo como algo muy positivo eso. Sí, Sí, pero es una bella oportunidad.
Haya huputuma catulañan de hora director, pero Pectrei señe en gato de no terei hoy más. con terei porque pecha le gusto, pero heroico hace veico conferencia de la lengua y la cultura guaraní, oye ya pota vagina corrientes ja resistencia, Argentina pe. Ja rejota hinandea lleva, ojota Rojota ministro caray veí. ministro donde decir oye invitan o domingo pero Juana lunes a martes lo co la hora conferencia UPP acuerdo Saramola guaraní de ella ya poba Paraguay pe Argentina boñi en la guaraní ha oñembo ea ve ha y con ba poa ve ese resistencia corriente mi boñi en la guaraní anda ahí paraguayo añón de la oñi argentino oñi en la guaraní Brasil la vea lleva. Brasil pe ve Bolivia ve y Coajaisa acuerda añón de 70 ahí ha o Saramola ore envia po ha oyer ure orebe corrientes boicotes en la feria del libro co semana ve ha pepe lunes no en la ministro donde a las 18 horas ha ore competen conferencias oñeta sobre la presidencia de Ñenga un tema súper apasionante y catupuri pe ve para la Ñenga y se la de cultura peruana así que toda esta subescuela sobre la profundidad de la lengua guaraní, el concepto ancestral de dónde viene esta lengua y por qué tiene tanto valor. Incluso teorizar un poco sobre esta resistencia que hasta hoy en día sigue siendo una lengua vital, etcétera. Entonces esos valores, los aspectos positivos, las peculiaridades de la lengua. O para lunes a martes no necesita resistencia, pero yo invitaba y en centro cultural, ¿ve? Aro guaputaroño monguetabe y gente becuera UPP Jaupanara rojota y narojota domingo ya rojomana lunes a martes la hora de eventos a miércoles royere llegan a yandenetado tío. Dos conferencias en representación de Paraguay SPL. Así mismo, Ay, bonito. Peiseite. Bueno, Haro, aprendí entonces, director Orea Guilleman de la Areyu Jaguere. Nuestro saludo también para el ministro Javier Viveros. En Omba, pues trejando Ape Pepe Abey. Pero hágate con Uyeduta. Deja ahí ve con la libro. Ajay. Ajay, José Motaite Napetein, Arando Capo. Vaya jera. Adelantatan de la Jera Tanimbu. La segunda novela que estoy publicando en guaraní. De igual se haré copetín novela guaraní. Te corre ahí. Ojo, weather ese. Ahorita pico feria pe. Coaco feria benas animo ahí de weather. Pero no lo bueno hey weather hinda pepe hoy ya hakuma hinda ya hacen bota y tema, pero no sé weather. Tanimbu era tal la segunda novela en guaraní. Aniken de huerico apera. Ya yuta ya ni ese ave handere y meta ve y lanzamiento ha ver y me va. Debe que tu shawiye y siga Radio Nacional ve jamás ñandere sa ñandere en duda pe tu si treimba ore ven ona con esa espacio y siga ya estamos esa mombe umipe epa vero ña avaro ya por ojo seña ni en guerare jape pe ro hipotaba ro guero horiwa ro momba eva hacer una magma paraguaywa guero horiwa momba e con ava peñandere he guaiteba ñanemo ambueva ñanemo peteiva paraguay guajaisa ha peba acointe yaguero hori ha ñamomba eguasuena o peor hora huyende. Yareco vejina otros temas pe allá ya está parte 2 penguana lleva como coinja. Ayepa ha peica todavía mi ambuese inumi otra dirección peguay ka toma bu con más detalles las envía pocuera mombe ujan de ave. Yareco vejina proyecto sorpresa lleva. Ayepa sí. Bueno, gracias. El suspenso. Gracias director y bueno, el Radio Nacional del Paraguay penderogas hina peyuye que nanga. Gracias. El director general de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas SPL, el señor Arnaldo Casco, hoy con nosotros en Radio Nacional del Paraguay, Paraguay 920, hablando acerca de todos los proyectos o casi todos los proyectos que se vienen encabezando desde esta dirección de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y Catujanguansha, Imbare TV, la ñan de guaraní, la ñan de castellanos, la ñan de lenguas indígenas, la lengua de señas, porque andas ahí la guaraní, el castellano, añón de ayepa. Pero ya son las 14 horas puntualmente, ya jamás nada. Gracias a todos por el trabajo de siempre, Pati Galeano por la producción, Carlitos Castro en la puesta al aire, Nati Esteche también en redes sociales, Entero Beba Penguana y por supuesto el aguillé más grande para nuestra audiencia.